¿Qué podía pensar? ¿Cómo habría reaccionado otra persona en mi lugar? Porque en mi regreso de aquel último viaje tras los ovnis, me encontré sobre mi mesa de la redacción en el periódico con una noticia más que significativa. Varios ovnis, hasta un número de 4, habían sido vistos nuevamente sobre Vizcaya. Y esta vez, para colmo, sobre la propia ciudad de Bilbao. No perdí un segundo y me entrevisté con varios de los testigos del barrio de Santuchu, en la capital vizcaína, de donde había nacido la noticia. No cabía la menor duda. Aquellos testigos que volverían a ver el paso de estas naves pocos meses después me hicieron una detallada descripción de hasta 4 objetos volantes no identificados que permanecieron inmóviles sobre la vertical de la ciudad, alejándose minutos después hacia el sur. Estos testigos de la plaza Luis Echevarría de Santuchu coincidieron en la coloración, destellos, formas, velocidades, inmovilidad, giros y un largo etcétera, todos ellos típicos y característicos de los ovnis. Algunos meses después, como digo, varios de estos testigos volverían a ser protagonistas del paso de otras naves sobre Bilbao. Pero dejemos para ese momento los detalles, nombres, etc. de estos avistamientos. Lo trascendental, lo asombroso al menos para mí, era que los ovnis aparecieran con semejante frecuencia sobre los cielos de Vizcaya y de la región en la que según las crónicas apenas sí habían sido vistos en años anteriores. ¿A qué obedecía la abrumadora presencia de estas astronaves extraterrestres en una zona tan concreta y limitada? ¿Qué podían pensar? Pero ahogando un extraño impulso que nacía de lo más profundo de mi ser, traté de olvidarme del asunto y de esas posibles y curiosas coincidencias que saltaban a la vista. Era preciso conservar la calma, atar cabos, dejar pasar el tiempo, pecar en suma de frío y calculador. Si en verdad haya alguna relación, me decía a mí mismo tratando de sosegar mis dudas, entre el cada vez más intenso paso de estos ovnis y las personas que están tratando de conectar con ellos, no tardaré en disponer de pruebas más sólidas y contundentes. Y no estaba equivocado. Por aquel entonces, meses después de la primera publicación en España, en la Gaceta del Norte, de las experiencias de los miembros del IPRI en relación con los seres del espacio, decenas de cartas de todo el país seguían llegando hasta mi poder. Eran personas de todas las edades y condición social, que trataban de conocer la dirección del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias y, sobre todo, que buscaban con sincero afán algo más que llenase su creciente curiosidad, sus espíritus, sus vidas. Ese algo, no sé por qué, había sido intuido en el espacio, en esos seres que llegaban hasta nosotros procedentes de otros mundos, tripulando naves asombrosas, en la filosofía, ¿por qué no?, de esas razas y civilizaciones que tripulan los ovnis y que no hay lugar a dudas están muy por delante de la Tierra en sus descubrimientos e ideas. Todo eso y mucho más buscaban y buscan cuantos se dirigieron entonces a mí, pobre reportero. Pero ante mi asombro, muchas de esas personas comenzaron a unirse y surgieron grupos a lo ancho y largo del país, al socaire primero de las cartas y normas que empezaron a llegar del Perú. Después, progresivamente, muchos de esos grupos han soltado amarras, adentrándose por sí mismos en este complejo, resbaladizo e incipiente mundo de lo desconocido y de los intentos de comunicación con los extraterrestres. Desde esos momentos empezaron a llover sobre mí, no quiero ocultarlo tampoco, las más duras y agrias críticas. Aunque parezca mentira, numerosos miembros del IPRI lanzaron sobre mí una muy poco caritativa ofensiva. Se me tachó de traidor, cobarde, ambicioso y Dios sabe cuántos improperios más. Y todo, según mis informes, puesto que jamás me plantearon el problema cara a cara, porque yo no me había puesto al frente, porque no me había preocupado de la organización y aceleración de la llamada Misión Rama en España. Pero, ¿qué era más honrado por mi parte? Si yo, un reportero acostumbrado a palpar para creer, no estaba entonces absolutamente convencido de esa comunicación con los extraterrestres, ¿qué debía hacer? ¿Enarbolar quizá la bandera de una hermosa idea, pero solo una idea? El tiempo me daría parte de la razón. Yo había presentido en aquellos primeros y difíciles momentos que mi misión como periodista no era tomar partido por ningún grupo o tendencia.
no hubiera sido práctico ni honrado. Una idea, lentamente pero con firmeza, fue apareciendo con claridad en mi mente. Los ovnis, los extraterrestres, estaban ahí, sobre nuestro mundo. Pues bien, hagámoslo ver a esos cientos de miles de personas que lo niegan o dudan. Vayamos paso a paso. Pero lo que estaba escrito terminaría por cumplirse. Y sin mi aparente intervención, numerosos grupos similares al IPRI fueron creciendo aquí y allá, por toda la geografía nacional, y hoy reúnen a cientos de personas que prosiguen las experiencias por sí mismos, y en muchos casos, como veremos más adelante, con resultados sorprendentes. Algo, repito, estaba claro en mi corazón. Yo los había visto, que los ovnis sobrevuelan nuestros campos, océanos y ciudades, y que son astronaves procedentes de otros planetas. Bien, todo mi empeño, todas mis fuerzas y todas mis ilusiones estaban ya, desde aquel mismo instante en que los viera aparecer en el cielo peruano el 7 de septiembre de 1974, al servicio de un ideal, casi de una obsesión, encontrarlos de nuevo, y llegar más cerca que nadie de sus naves, y fotografiarlos, y si era posible, incluso tratar de dialogar con ellos. Y en ello estoy. Pronto, todas aquellas acusaciones, burlas y críticas se esfumaron de mi mente, y es que me encontraba ya en mi viejo coche, solitario una vez más por las eternas llanuras de Burgos, tras dos nuevos y apasionantes avistamientos. Los ovnis habían vuelto a aparecer. Aquel caso se produjo en realidad el 2 de enero de ese mismo año de 1975, pero los protagonistas del mismo, como tantas otras veces, quizá por timidez y por lo apartado del lugar, optaron por callar. Ahora, más sosegados por el paso del tiempo, el relato fue más fluido, más fácil. Una madrugada, a eso de las 2, el joven agricultor de 27 años, Carlos Izquierdo, regresaba en su R6 a su domicilio, en el pueblecito burgalés de Solarana, a poco más de 8 kilómetros de Lerma. Carlos volvía de esa última población. Allí tenía a su novia, y como cada día había acudido a verla. Tuve mucho tiempo para observar al joven agricultor. Sentados en el sencillo hogar de su familia, en aquel pueblecito de 200 almas, con un amarillo más que blanco vino de la tierra, sacado de Dios sabe qué oculta bodega, sentí la profunda, la indescriptible sensación de escuchar una historia real, absolutamente real, como aquella tierra por la que sobrevuelan las águilas. Carlos es un muchacho tímido, y como buen castellano, honrado y par con palabras, a decir de sus amigos y parientes. Pero, ¿es que acaso se puede ser de otra forma cuando se trabaja de sol a sol? En realidad, la vida de Carlos empieza y concluye en la sencillez y en el trabajo del campo. Pero, como digo, en la madrugada del 2 de enero, Carlos iba a recibir una de las mayores impresiones de su vida, cuando me encontraba a varios kilómetros de Revilla, Cabriada, a medio camino casi entre Lerma y mi pueblo, me fijé en un resplandor rojizo que se levantaba por el lado izquierdo, justamente sobre las casas. Por un momento pensé que se trataba de un incendio. Seguí mi camino y al dejar la General, adentrándome en la carretera que lleva a Revilla y a Solarana, perdí de vista aquel resplandor. Interrumpí a Carlos, tratando ingenuamente de ver si el agricultor había confundido aquella extraña luminosidad rojiza con la luna, pero la respuesta fue la misma que yo esperaba ya en mi foro interno. Nada de eso. La luna, que yo sepa, y tal y como sucedió después, no se dedica a perseguir automóviles. El corte sirvió para que de una vez por todas aprendiera a guardar silencio y dejar a que mi interlocutor prosiguiera libremente su narración. Como le contaba, al entrar en Revilla Cabriada, perdí de vista el fenómeno. Pero al salir del pueblo, y cuando había recorrido algo así como 1 kilómetro en dirección a Solarana, observé nuevamente aquella luz. Estaba a mi izquierda y a unos 300 metros de la carretera, pero lo que más me chocó es que se movía en la misma dirección que yo. Yo iría más arriba de los 200 metros sobre las choperas que se alinean paralelamente a la carretera.
No iría más arriba de los 200 metros sobre las choperas que se alinean paralelamente a la carretera. Esto no es normal, pensé para mis adentros, y recordé algunas de esas historias que había leído en los periódicos sobre ovnis. Carlos Izquierdo es un hombre de gran serenidad y sangre fría, y mientras circulaba hacia Solarana, quiso constatar que efectivamente aquello era un ovni. Detuve el coche en 3 o 4 ocasiones, y la luz se paró también tantas cuantas veces lo hice yo. Lo curioso, comentó Carlos divertido, fue la primera vez. Al parar el coche, el ovni siguió su marcha durante varios metros. De pronto frenó y retrocedió hasta situarse a mi altura. Era como si mi súbita parada le hubiera pillado de sorpresa. El campesino, como digo, esbozó una sonrisa, regocijado sin duda por el recuerdo de aquellas imágenes grabadas a fuego en su mente. Pero aquella sonrisa desaparecía pronto, ante las escenas que iba a revivir. Después, en las siguientes paradas, prosiguió, la luz se detuvo al mismo tiempo que yo. Parecía adivinar mis intenciones, y reconozco que me entró cierto miedo. Bajé del vehículo y permanecí unos minutos observando al ovni. El aparato aquel siguió allí, igualmente quieto. Nadie me quita a mí de la cabeza que los que iban dentro estaban observándome. Por si acaso, me metí en el coche y perseguí la marcha. En cuanto arranqué, aquella luz se puso también en movimiento, siempre por mi lado izquierdo y conservando la misma distancia de altura. Atravesé el castillo de Solarana, a unos 4 kilómetros de Revilla Cabriada y unido a Solarana por una recta de 800 metros. Pero cuando estaba ya a punto de entrar en mi pueblo, sentí curiosidad y dejé atrás Solarana, dirigiéndome hacia los pueblos de Nebreda y Cebrecos. Pasados estos me detuve de nuevo en el cruce de Tejada. Allí, al ver que aquel artefacto seguía todavía mis pasos, empecé a sentir un sudor frío, lo reconozco. Apagué las luces y por si acaso dejé el coche en dirección contraria, es decir, hacia Solarana. ¿Qué tiempo transcurrió desde que vistes el ovni por primera vez? Quizás unos 45 minutos, y siempre, a excepción de los pocos que empleé en atravesar Revilla, lo tuve a mi izquierda. Al descender del coche y apagar los focos, Carlos Izquierdo observó cómo el ovni, que se había detenido al mismo tiempo que el agricultor, empezaba a acercarse lentamente. Una sensación de profundo pánico se apoderó del muchacho. El ovni, en silencio, lentamente se había situado a unos 150 metros del R6. La luz era intensa y cambiaba de color, a veces era rojiza, otras amarilla. ¿Y la forma? ¿Cómo era aquello? Esta vez, al aproximarse, vi que parecía una luna llena. Aquella luz lo llenaba todo. Y llegaba hasta el suelo, y era tan fuerte e intensa que me permitía ver el campo como si fuera de día. Pero el ovni seguía aproximándose, poco a poco, y yo sentí que los cabellos se me erizaban. Salté al coche y salí disparado hacia Solarana. Fue entonces cuando Carlos vivió la más dramática persecución de su historia. Pronto el coche no dio más de sí, se puso a 110 km por hora. Pero el ovni se había lanzado sobre mí, y esta vez descendió a pocos metros sobre el techo del coche, y se colocó delante y detrás y a los lados. No podía dejarlo atrás. Mi pie se hundía en el suelo del coche. ¿Qué tenía que hacer? Oh Dios. Aquello me seguía a la misma velocidad. Cuando yo tomaba una curva, el ovni seguía recto, esperándome más allá, hasta situarse de nuevo sobre el vehículo. La luz que desprendía me permitía ver la carretera y los campos como si fueran las 12 del mediodía. Fue tremendo. Aquello, se lo juro, hacía lo que quería. Yo, mucho más asustado de lo que usted puede imaginar, sacaba el brazo por la ventanilla y tocaba el claxon tratando de demostrarle que era amigo. No estaba muy seguro de lo que hacía, pero fue lo único que se me ocurrió. Pensé que quizás así comprenderían que no trataba de hacerles daño, que era amigo. Sentí una profunda emoción ante la sincera descripción del joven burgalés. Fue un susto de muerte. ¿Cómo era aquella luz? Intensa, muy intensa, y formaba sobre la carretera y los campos una especie de círculo. Pensando después llegué a la conclusión de que quizá tuviera 30 metros. El ovni hacía vuelos rasantes sobre mi coche mientras yo, asustado como un conejo, solo pensaba en pisar más y más el acelerador. Nunca se me hicieron tan largos unos minutos. No sé cómo no me estrellé.
Al interrogarle, Carlos Izquierdo recordó que efectivamente el ovni no hacía ruido, que era silencioso. Aquello, digo yo, fue una de las cosas que más me atemorizó. A los pocos minutos, el joven entró en Nebreda y lo hizo como un tornado, haciendo chirriar hasta la última pieza de su vehículo. Allí permanecí hasta que el aliento volvió a mi pecho. Apagué las luces y esperé. Ni siquiera sé cuánto, pero esperé. El objeto había desaparecido de mi vista. Yo descendí del coche y caminé unos pasos hasta una era próxima. El ovni se había colocado sobre la torre del pueblo, a unos 100 metros, y allí siguió inmóvil y luminosísimo. Yo no sabía qué hacer, sentía miedo, pero no podía quedarme toda la noche en Nebreda, al relente. Al cabo de algunos minutos me metí otra vez en el R6 y decidí seguir. Solarana, a fin de cuentas, estaba muy cerca. Arranqué a toda pastilla y empecé a mirar por todas partes, esperando que el ovni volviera a echarse sobre mí, pero no. El objeto se limitó a seguirme sobre las mismas choperas de antes y a cierta distancia. Por supuesto, ya no traté de detenerme y entré en mi pueblo como alma que lleva Satanás. El ovni dejó de seguirme y se situó como a unos 100 metros del pueblo, sobre los campos. Allí continuó un buen rato, inmóvil, destellante. Carlos, presa aún del susto, corrió a despertar a su primo Edelmiro Pozo. Este, alarmado por la angustia y gritos de Carlos, saltó de la cama, acompañando a su primo hasta la calle, y comprobó, en efecto, la presencia del luminoso objeto, que seguía casi desafiante e inmóvil frente a la vía burgalesa. Decidimos montar de nuevo en el R6, prosiguió el agricultor, y salimos del pueblo rumbo a Nebreda. La luz empezó nuevamente a moverse, y me dije, ya está, seguro que vuelve sobre el coche. Pero el ovni no se aproximó. Nos siguió, eso sí, hasta Nebreda, guardando a cada momento la misma distancia, unos 300 metros, y esta vez por nuestra derecha. Hacia las 3:30 de la madrugada regresamos, y el ovni quedó allí, sobre el pueblo de Nebreda. Nosotros, al ver que no se movía, decidimos volver a Solarana. Aquella aventura, en fin, habría durado más de 1 hora y media. Carlos Izquierdo y su primo Edelmiro Pozo comentaron lo ocurrido la mañana siguiente entre sus amigos y familiares, y se vieron sorprendidos al conocer otra noticia. Un día antes, y en el vecino pueblo de Castrillos de Solarana, varios agricultores y pastores habían visto también un ovni de forma y color similares al que persiguió a nuestro protagonista de Solarana. Cuando visité dicha población, situada, como decía, a unos 800 metros del pueblo de Carlos, Basilio Barbero Pineda, agricultor, y Máximo Delgado Izquierdo, pastor, me confirmaron lo dicho por Carlos Izquierdo. Sí, a muchos del pueblo, detallaron, nos llamó la atención aquella luz, que permanecía fija sobre las bodegas del pueblo. Nosotros estamos acostumbrados a contemplar el cielo, y aquello, desde luego, era una estrella a la mar de rara. Estaba a pocos metros del suelo, y era muy grande. Los pastores y campesinos de Castrillo de Solarana, según mis averiguaciones, vieron aquella estrella de forma circular, como una luna, durante 2 noches seguidas. La dirección señalada en ambos casos por los amables vecinos de Castrillo era el suroeste. La vimos más de 10 minutos, después desapareció. Lo comentamos mucho en el pueblo, ¿sabe? Aquí no hay demasiadas distracciones. Los testimonios no podían ser más elocuentes. Una vez más los ovnis habían descendido en zonas apartadas y rurales. Pero a pocos kilómetros de allí, también en la provincia de Burgos, se había producido otro caso. Un caso mucho más espectacular que el protagonizado por aquel joven agricultor de Solarana. Y hacia allí dirigí mis pasos, con el afán de recoger un máximo de información. Peral, de Arlanza, se quedó casi dormida en el tiempo, y feliz ella. Esta diminuta población de 400 habitantes, alejada del progreso, a poco más de 30 kilómetros de la villa de Lerma y a un tiro de onda, como quien dice, de la provincia de Palencia, iba a haber alterado su monótono y pacífico quehacer en aquella noche del 29 de abril de 1975. Buena parte de esos habitantes, entre los que se encuentra el propio alcalde, don José Antonio Martínez Prieto, fue testigo aquella noche del aterrizaje y prolongadas evoluciones de un ovni. Todos quedaron estupefactos. Días después, la Guardia Civil se acercaba hasta Peral de Arlanza, a fin de interrogar a los testigos e inspeccionar la zona donde se vio posado el objeto volador no identificado.
Los hechos, después de una larga investigación con los principales testigos, ocurrieron así. La noche del citado día 29 de abril, los jóvenes Gregorio de Juana, de 18 años, Manuel Maté López, de 19, y Julián García de la Orden, de 22, habían acudido a un pequeño circo que esa misma tarde había plantado sus reales en Peral. Aquello había constituido todo un acontecimiento para las gentes sencillas del lugar, y los muchachos, que trabajaban y residen en la llamada finca Pinilla, a 3 kilómetros del pueblo, decidieron asistir también al espectáculo. Hacia las 12:30 de la noche, concluido ya el circo, los tres montaron en el Sinca, propiedad del padre de Julián García, e iniciaron el regreso a la finca. La carretera, que recorrí personalmente, discurre entre pequeñas lomas y extensas planicies donde ondeaba entonces un trigo ya crecido. A la derecha, y durante buena parte del trayecto de Peral a la referida finca, camina más que corre un riachuelo que se oculta cuantas veces puede entre choperas y maleza. Cuando habían recorrido unos 300 metros, algo llamó la atención de los ocupantes del Sinca. A la derecha de la carretera, me relataron los muchachos, vimos una luz muy potente. Al principio la confundimos con los faros de un coche, pero no podía ser. Aquel lugar era una colina, y allí no había carretera ni camino. La luz salía de un pequeño altozano, muy próximo a las bodegas del pueblo. Confundido, Julián, que conducía el coche, paró el motor, al tiempo que Manuel Maté gritaba y señalaba la blanca e intensa luminosidad. Mirad! ¡Parece un hombre! Esta observación y la inmediata exclamación del joven darían al caso, en mi opinión, un interés muy especial, porque aquella figura, observada fugazmente por el muchacho en mitad de la deslumbrante luz, era, según palabras de Maté, la de un ser alto, muy alto, y con un detalle no menos importante. Aquel hombre, o lo que fuera, señaló el joven, tenía un pelo muy largo, yo creo que le llegaba más abajo de los hombros. Antes de proseguir la investigación, interrogué a Manuel y a sus compañeros. Ninguno, por supuesto, había leído anteriormente nada sobre ovnis. A ninguno, en fin, le había interesado el fenómeno. Ninguno, en definitiva, había tenido la oportunidad de leer aquellos reportajes míos sobre los extraterrestres en Perú, unos relatos en los que, casualmente, se hablaba de seres del espacio de aquellas mismas características, muy altos y con el cabello extremadamente largo. Los tres jóvenes, no voy a descubrir nada extraordinario, trabajaban de sol a sol en la finca, propiedad de sus respectivas familias. No creo, sinceramente, que dispusieran de mucho tiempo para dejarse llevar por fantasías. No obstante, la observación de Manuel Maté no fue captada por sus dos compañeros. En realidad, continuaron mientras yo seguía con total atención cualquiera de sus reacciones. Todo se produjo muy rápido. Cuando paramos el coche al borde de la carretera, aquella luz se hizo más grande y ante nuestro desconcierto empezó a subir lentamente. No pude contenerme y inicié una catarata de preguntas. ¿Cómo era aquella luz y a qué distancia podía estar de vosotros? Era tan fuerte que hacía daño a los ojos. No podíamos mirar. Cuando empezó a ascender en vertical, la luz blanca se confundió con otras amarillas y azules. Era como una nube en medio de luces de colores. En cuanto a la distancia, quizá no hubiera más de 200 metros en línea recta. Al terminar la entrevista con los jóvenes, efectuada en la referida finca Pinilla, estos me acompañaron hasta el lugar donde fue visto el ovni por primera vez. Según medidas efectuadas por mí mismo, la distancia entre la carretera y el altozano no era efectivamente superior a los 200 pasos. Después de examinar el terreno detenidamente, llegué a una conclusión. Solo un tractor, y con serias dificultades, habría podido llegar hasta allí. Pero esta suposición quedaba descartada. Hasta ahora, que yo sepa, los tractores no se elevan en vertical en medio de un océano de luz. El objeto, prosiguieron los jóvenes, no dejó señal alguna sobre la tierra. Cuando el día siguiente fuimos hasta allí con la Guardia Civil, no encontramos nada anormal. Pero insistí. ¿Os fijasteis si el ovni estaba posado en tierra? La luz era tan grande que no había forma de saberlo. Todos tuvimos la impresión, sin embargo, de que el resplandor estaba a poca distancia del suelo, quizás a 1 o 2 metros. En aquel momento, mientras el ovni se elevaba en silencio, inundando el área con una luminosidad vivísima,
brillante, los muchachos se percataron de otro fenómeno no menos anormal. El Simca, a pesar de encontrarse con el motor parado, experimentó algunas vibraciones y movimientos. Los muchachos definieron el fenómeno como si el vehículo fuera atraído por alguna fuerza. ¿Y qué sucedió? Asustados, dimos la vuelta y regresamos al pueblo, y corrimos a casa del señor alcalde. Aquel artefacto, terció otro de los protagonistas, se había elevado como unos 100 o 200 metros de suelo, y ahí se quedó inmóvil sobre el pueblo. Todos sentimos miedo. Aquel objeto desprendía una luz que lo llenaba todo. Podíamos ver como si fuera de día. Antes de llevar a cabo la entrevista en la finca Pinilla, con los 3 protagonistas ya mencionados, tuve la elemental precaución de conversar primero con el alcalde de Peral de Arlanza, don José Antonio Martínez Prieto. Lo encontré en las proximidades del pueblo, forcateando las viñas con una mula. Era un hombre joven, amable y llano. Sí, me confesó mientras se secaba el sudor de su rostro con el brazo. A eso de las 12:30 o 1 de la noche, Gregorio, Manuel y Julianín, a quienes conozco desde siempre, llegaron hasta mi casa y muy nerviosos. Habían visto no sé qué cosa, pero no tuvieron que darme demasiadas explicaciones, porque no tardé en verlo yo también. Allí, sobre el pueblo, estaba aquello, llenándolo todo con una luz blanca y asombrosa. Era sencillamente extraordinario. Yo tenía entonces la pierna escayolada y no pude acercarme más al ovni, y bien que lo sentí, jamás había visto una cosa igual. ¿Cómo era aquel resplandor?, interrumpió el alcalde. Blanco amarillento. Lo que más nos sorprendió a todos fue la intensidad con que brillaba. Lo llenó todo con su luz. El pueblo entero y los alrededores, hasta 1 kilómetro, quedaron iluminados, y no se movía. Era como un gigantesco faro en el cielo. ¿Recuerda haber oído algún ruido? No, ninguno. Era silencioso. Aquello era lo que más atemorizaba. Por supuesto, buena parte del pueblo, extrañado por el anormal resplandor y por el griterío de los testigos, salió de sus casas contemplando atónito el fenómeno. El ovni, porque yo estoy seguro de que aquello lo era, siguió allí, sobre las casas, durante más de media hora. Mi esposa también pudo verlo, y otros muchos vecinos. Si quiere puede preguntar. A eso de la 1 o 1:15 de aquella madrugada, el ovni empezó a desplazarse, alejándose del pueblo. Y había una razón. Los 3 jóvenes que habían dado la voz de alarma decidieron regresar a la finca y circulaban ya por la desierta carretera. Con tanta precaución como miedo, prosiguieron su relato los jóvenes. Nos dirigimos hacia casa. Pero no nos habíamos alejado 1 kilómetro del pueblo cuando el objeto apareció de nuevo por la derecha, como unos 100 metros del suelo y a otros 150 o 200 de la carretera. Aceleramos. El miedo se apoderaba de nosotros y nos hacía saltar el corazón. El ovni nos seguía a la misma velocidad. No podíamos dejarlo atrás. Julianín pisó el acelerador hasta el fondo, pero el artefacto aquel aceleró también. Y tampoco podíamos mirar demasiado hacia aquella luz porque nos deslumbraba. Era tan fuerte el resplandor que salía de él que veíamos gran parte de la carretera y de los campos próximos. Hasta las hojas de los árboles se distinguían muy bien. Pero cuando los 3 jóvenes se encontraban empeñados en aquella loca y casi desesperada carrera hacia la finca de sus padres, situada ya a poco más de 1 kilómetro, sucedió algo que les heló la sangre y que por segunda vez les iba a obligar a frenar en seco y a retroceder hacia Peral de Arlanza. El ovni súbitamente giró y empezó a acercarse al vehículo, cruzando vertiginosamente ante los desorbitados ojos de los testigos. Frenamos como pudimos y dimos la vuelta, regresando al pueblo a toda velocidad. ¿A qué distancia pudo cruzar el ovni? A unos 20 metros. Fue cosa de segundos. Aquella esfera enorme como un huevo nos cegó al pasar. Cruzó la carretera como una centella y se perdió entre los sembrados. Llevaba detrás, apuntó otro de los testigos, algo raro y tenso como una red. Fue todo tan rápido, puntualizó Gregorio, que apenas si nos dimos cuenta de nada. Estábamos asustados. ¿Para qué negarlo? ¿A qué altura cruzaría frente a nosotros? Quizás a unos 10 metros, muy bajo. Aquel instante, sin duda, fue uno de los más difíciles. Nuestros protagonistas, muy atemorizados, decidieron regresar al pueblo. Pero, ¿y el ovni? Aunque nuestro coche iba a todo gas, quizás a 120 o 130 km por hora, la esfera nos seguía de nuevo, por el lado derecho, aunque esta vez a mayor altura. Al llegar a Peral de Arlanza, el ovni se situó por segunda vez sobre los tejados de las apretadas casas.
Inmóvilmente los vecinos y aterrorizados testigos del Xinca pudieron contemplarlo a placer durante más de media hora. Era preciso regresar a casa, comentaron los muchachos, así que al cabo de un rato, algo más tranquilos, nos metimos por tercera vez en el coche y con 1000 ojos salimos hacia la finca. Al dejar atrás el pueblo, la luz comenzó de nuevo a moverse, y faltó bien poco para que diéramos media vuelta y nos quedáramos definitivamente en Peral. Estábamos decididos incluso a dormir en el Xinca, pero Londi no se acercó, se mantuvo como a medio kilómetro y nos seguía así, pero siempre a la misma distancia y por la derecha. Fueron unos minutos angustiosos, y el corazón no dejó de retumbar como un tambor hasta que vimos al fondo las luces de la finca. A pocos metros de la puerta de entrada, Julianín, más animado que nosotros, paró el coche y apagó las luces. Le gritamos que siguiera mientras nos volvíamos asustados hacia el lugar por donde nos seguía el Ondi. Este se había parado también. Casi a puñetazos obligamos a Julián a que entrara en casa. Inmediatamente los 3 jóvenes llamaron a sus familias y en minutos padres, hermanos y primos de los testigos salieron a la pequeña explanada existente entre las viviendas, graneros y corrales, pudiendo contemplar uno de los espectáculos más extraños de sus vidas. Porque aquella nave, tan resplandeciente como audaz, se había aproximado silenciosamente hasta colocarse a pocos metros sobre la escuela que se levanta junto al resto de las casas de la finca Pinilla, y allí se inmovilizó, llenando el lugar de una luz intensa y blanca azulada. También pude conversar con la respectiva familia de los 3 muchachos, y he aquí en síntesis sus explicaciones. Cuando sentimos las voces de nuestros hijos, me comentaron Manuel Mate Gutiérrez y Julio de Juan, así como María López González y María Vélez, salimos fuera y quedamos muy alarmados. Allí, sobre la escuela, había una cosa muy luminosa y no se movía, alumbraba toda la finca. Mientras una de las mujeres colocaba sobre el desgastado hule de la mesa de la cocina unos vasos de vino casi negro, Julio de Juan, auxiliado por el resto de los testigos, me trazó sobre un cuaderno escolar la forma de aquella cosa, que nadie acertaba a explicar. Era como un círculo, prosiguió, con rayos y colores azules, amarillos y rojos. Pero lo que más nos llamó la atención fue el resplandor. Era como 1000 focos de tractor o más. Con decirle que veíamos todos los rincones de la finca, uno de nosotros sacó unos gemelos y nos los fuimos pasando durante un buen rato. Y que veían, no nos van a creer. Observé a aquellas gentes sencillas, parecían cansadas de contarlo y de que al mismo tiempo todos terminaban siempre por reírse. Por favor, prosigan, yo sí les creo. Le podemos jurar por nuestros hijos que en algunos momentos, cuando el aparato aquel bajó hasta 50 metros sobre la escuela, vimos algo así como figuras que se movían dentro de la luz. ¿Tenía ventanillas? No sabíamos decirle. La luz era tan fuerte, pero aquella larga noche no había concluido aún, porque a eso de las 3 de la madrugada, una media hora después que los 3 jóvenes entraran precipitadamente en la finca, hacía su aparición en esta Francisco Cantero de Rozas, también agricultor y vecino de Peral de Arlanza. Francisco, al igual que muchos de los vecinos del pueblo, había podido ver sobre las casas la tremenda luz, y ni corto ni perezoso montó en su tractor dirigiéndose hacia la finca Pinilla. Cuando me entrevisté con él en Peral, me ratificó lo que ya me habían adelantado. Francisco había tomado su escopeta de caza e iba dispuesto a descerrajarle 2 tiros al ovni. Cuando traté de acercarme, confesó, el resplandor me dejó casi ciego y a punto estuve de matarme. El tractor quedó colgado sobre un puentecillo. Necesitamos una grúa para sacarlo. Le digo a usted que no había visto cosa igual en toda mi vida. Quedé perplejo. Aquel vecino de Peral de Arlanza, efectivamente, había acudido con su tractor hasta la mencionada finca, con el firme propósito de liarse a tiros con aquel enigmático objeto. Y sucedió algo muy lógico. Cuando el agresivo agricultor llegó hasta las proximidades del Ondi, la tremenda luminosidad le impidió continuar, perdiendo incluso la visión del camino y sufriendo el referido accidente. Por fortuna, Francisco salió ileso del percance, pero jamás podrá olvidarlo, y pasadas ya las 3 de la mañana, como aquello, según los testigos, no parecía tener intención de alejarse, nos fuimos a dormir, y el ovni se quedó allí.
Pues sí, al menos allí estaba cuando nosotros decidimos meternos en la cama. Me llevé las manos a la cabeza, pero había que comprender también a aquellos incansables y prácticos campesinos. A la mañana siguiente, pocas horas después en realidad, al despertar el ovni había desaparecido. El caso, desde luego, fue puesto en conocimiento de la Guardia Civil, y hasta Peral de Arlanza y la finca Pinilla llegaron primero un capitán y un brigada de dicho cuerpo que llevaron a cabo las averiguaciones pertinentes. 2 semanas después, aproximadamente, llegaban también un coronel y un comandante de la Benemérita que procedieron a conversar con los testigos, así como inspeccionar la zona donde se había visto ascender la nave en las proximidades de las bodegas. Uno de los testigos me comentó algo que, a título personal, le había referido uno de los oficiales de la Guardia Civil. No es la primera vez que sucede una cosa así, me dijo. Yo mismo he podido ver uno de estos ovnis. Por aquellas fechas y a la vista de algunos de los casos que llevaba investigados, una incómoda duda había empezado a ganar terreno en mi mente. ¿Por qué los ovnis llevaban a cabo aquellos peligrosos acercamientos y pasadas sobre los testigos? Esto, al menos a primera vista, aparecía como una seria contradicción respecto a las afirmaciones hechas por el IPRI en relación con las intenciones de los extraterrestres. No era muy caritativo ni prudente que digamos que aquellas naves proporcionaran semejantes sustos a los terrestres. Y hablando de sustos, pocas semanas después, en una nueva correría tras estas astronaves extraterrestres, iba a encontrarme con un testigo sobre el que aparentemente habían disparado los tripulantes de uno de estos ovnis. Eso al menos se pensó en un principio.